Buenas tardes a todas y todos. Les damos la bienvenida a la tercera jornada de la Semana de la Innovación de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Agradecemos su participación en esta charla magistral que se llama Infraestructura Verde para Ciudades Sostenibles, a cargo de la profesora Catherine Lizama. Catherine tiene un doctorado en la Monash University, es ingeniera civil y magíster de la Pontificia Universidad Católica. Es investigadora del Centro Avanzado para Tecnologías del Agua, CAPTA, de la Universidad de Chile. Fue miembro del comité académico del programa de Magíster en Ciencias de la Ingeniería, mención Recursos y Medio Ambiente Hídrico de la FCFM, de la facultad. Es consejera electa del Colegio de Ingenieros, Departamento de Ingeniería Civil, durante el periodo 2017-2020, y actualmente es académica en el Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile. Catherine, te dejo el espacio para que puedas comenzar tu charla. Muchas gracias, buenas tardes y a todos y a todas. El objetivo de la charla de hoy es discutir y presentar los principales aspectos que tienen que ver con la infraestructura verde en el contexto urbano. Y también, como me presentaron, yo trabajo en el área de recursos hídricos y medio ambiente del Departamento de Ingeniería Civil de la facultad. Entonces, el objetivo de la charla de hoy va a ser revisar esos aspectos y también les voy a contar acerca del Centro Avanzado de Tecnologías del Agua, CAPTA, que también pertenece a nuestra facultad. Entonces, el contexto urbano. Ha habido un notable crecimiento de la población en el último tiempo. En el año 1950, la población solamente alcanzaba 2.600 millones de personas. Sin embargo, ya cerca de los años 90, esta población prácticamente se duplicó. Y las estimaciones de hoy, de acuerdo a las Naciones Unidas, es que aproximadamente hasta el año 2019 habemos 7.700 millones de personas en el mundo. Y como pueden ver acá en la imagen, esta cifra va a seguir aumentando hasta aproximadamente 11.200 millones de personas en torno al año 2100. ¿Dónde viven estas personas? Bueno, una gran parte vive en las ciudades, como vamos a ver a continuación. ¿Y cómo están distribuidas dentro del planeta? La mayor parte de la población vive en Asia, siendo China e India los países más poblados del mundo. Cada uno tiene alrededor de 19% del total de la población. Lo sigue África con un 17%, luego el continente europeo, y nosotros dentro de Latinoamérica y el Caribe con el 8% de la población total. Y el restante 4% vive en Oceanía y en Norteamérica. Entonces, como podrán imaginarse, junto con el aumento de la población mundial en el planeta, también ha aumentado la población que vive en un contexto urbano, es decir, en grandes urbes o ciudades. Nuevamente, hace algunos años, el año 1920, solamente el 10% de la población vivía en una zona urbana. Sin embargo, como pueden ver acá, de acuerdo a estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, esta población aumentó notablemente a los principios de los años 2000 y por lo tanto hoy alrededor del 55% de la población vive en una ciudad y como vemos acá se espera que esta cifra siga aumentando. ¿Qué pasa a nivel nacional en nuestro país? Como pueden imaginarse, esto también ha habido un aumento sostenido e importante en cuanto a lo que es la superficie que es ocupada por ciudades en nuestro país. De hecho, acá se hizo la anotación textual de la mancha de cemento, que en 15 años aumentó en una superficie equivalente a la del Gran Santiago, que es en torno a las 80.000 hectáreas. Y con eso, el total de la superficie utilizada por centros urbanos en nuestro país es en torno a los 290.000 hectáreas. ¿Y dónde se concentran las principales urbes en Chile? En la región metropolitana y en la región de Valparaíso. En todo el resto de las regiones, este porcentaje es menor al 1%. Así que, aún así, a nivel general, Chile sigue siendo bastante rural, pero como podemos ver, la gran mayoría
de las ciudades están concentradas en la zona centro-norte de nuestro país. ¿Cuáles son los principales desafíos en cuanto a lo que es el crecimiento de la población y la urbanización? De acuerdo también a la Organización, a las Naciones Unidas, son dos grandes desafíos que vamos a discutir. El primero tiene que ver con el acceso a agua potable y a saneamiento. Y el segundo tiene que ver con el aumento de eventos extremos asociados a inundaciones y sequías. Y como pueden imaginarse, estos desafíos, estas problemáticas mundiales, amenazan la sustentabilidad de las ciudades. Sin embargo, en Chile tenemos buenas noticias en cuanto a lo que es la cobertura de agua potable y de saneamiento. De acuerdo al último informe recientemente publicado por la Superintendencia de Servicios Sanitarios, el año 2019, el cual ustedes pueden encontrar en su página web, la cobertura de agua potable en nuestro país supera el 99,9%, y lo mismo con el saneamiento, que también supera el 99,9% de la población que cuenta con alcantarillado. Entonces podríamos decir a nivel general que nosotros en Chile, a nivel urbano, no tenemos este problema de acceso a agua potable y saneamiento. Lo que sí me permito destacar acá, que esto incluye el saneamiento entregado por los emisarios submarinos, que si bien corresponden a un sistema de tratamiento o saneamiento, en estricto rigor no estamos tratando el agua a tratamiento secundario, y por lo tanto hay una falencia que podemos mejorar, y que podemos relacionar también con el potencial que tenemos para explorar nuevas fuentes hídricas asociadas al reuso de aguas servidas. Entonces, ¿qué pasa en Chile con respecto a estos dos desafíos? Primero, se ha evidenciado en los últimos años que ha habido una disminución importante de las precipitaciones, sobre todo en la zona centro-norte del país, y además esto está acompañado de un cambio en la distribución de las tormentas. Las tormentas son cada vez menos frecuentes y al mismo tiempo son más intensas, por lo tanto aumenta el riesgo de crecidas e inundaciones. Por otro lado, también ha disminuido el agua disponible que está en nuestras fuentes de agua subterráneas, que son muy importantes, sobre todo pensando en el agua potable, y esto se ha debido a dos factores. Uno, a la disminución de la recarga natural de nuestros acuíferos, y por otro lado también al excesivo uso de este recurso subterráneo. Entonces, como mencionaba hace unos minutos, nosotros tenemos un potencial que explorar, y que esperamos poder explotar, de poder aprovechar de mejor y mayor manera estas nuevas fuentes hídricas que pueden ser agua servida tratada, puede ser agua de lluvia, y también puede ser agua de mar. Todos estos problemas que tenemos en Chile, en particular en la zona centro-norte, implican ciertos riesgos que amenazan la sustentabilidad de nuestras ciudades. Primero, ponemos en riesgo el consumo humano, pensando en las aguas subterráneas nuevamente, y también ponemos en riesgo poder proteger y conservar nuestros ecosistemas acuáticos. Por otro lado, también pensemos en las principales industrias que tienen derechos consultivos en nuestro país, y esas son principalmente la industria agrícola, la industria sanitaria y la industria minera, por lo cual este problema también amenaza la productividad y la competitividad de estas industrias. En ese sentido, y pensando en estos problemas y desafíos que tenemos como país, el año pasado Corfo hizo un llamado para poder presentar propuestas para crear consorcios tecnológicos enfocados en tecnologías del agua, pensando en afrontar estos dos grandes problemas, como vemos acá, gestión, eficiencia y reutilización de aguas, y por otro lado, nuevas fuentes hídricas, como les indiqué, agua servida tratada, aguas lluvias, agua de mar. Entonces, en este sentido, nuestra facultad fue beneficiada con este consorcio tecnológico CAPTA, en el cual participan distintas unidades de nuestra facultad, incluida el Departamento de Ingeniería Civil, y en el contexto urbano, que es lo que nos llama hoy, en el contexto de la infraestructura verde, quisiera destacar en particular 3 proyectos de CAPTA. El proyecto 2, que tiene que ver con las pérdidas de agua en las redes de agua potable,
el cual es dirigido por la profesora Yolanda Alberto del Departamento de Ingeniería Civil. El proyecto 3, que se enfoca en implementar tecnologías para poder tratar agua servida pensando en recarga artificial y riego de cultivos, el cual es dirigido por la profesora Ana Lucía Prieto, también del Departamento de Ingeniería Civil. Y por último, el proyecto 8, que les voy a contar más detalles en unos minutos más, donde le propusimos a Corfo poder utilizar infraestructura verde para poder controlar la contaminación y las crecidas de las aguas lluvias. Y ese proyecto es dirigido por quien les habla. Entonces, este fue un llamado explícito que hizo Corfo de poder usar infraestructura verde para este objetivo. Entonces, también otro concepto relevante a la que es la infraestructura verde son las soluciones basadas en la naturaleza, que me imagino también varios de ustedes han escuchado últimamente. Y como dice su nombre, las soluciones basadas en la naturaleza se apoyan y se inspiran en lo que ocurre en la naturaleza y nos entregan una serie de beneficios tanto económicos como sociales y ambientales. Entonces, ¿en qué consisten estas soluciones? Son intervenciones que son adaptadas a la realidad nacional y que incorporan distintos procesos, características y aspectos naturales en distintos ambientes, incluyendo el ambiente urbano. Entonces, esta es la definición que nos entrega la Comisión Europea, y dado que estamos en la Semana de la Innovación, la Comisión Europea ha hecho un trabajo bastante importante en impulsar la innovación en torno a lo que son las soluciones basadas en la naturaleza. Y en este sentido también se mencionan algunos de los desafíos que ya les mencioné hace unos minutos. En particular, les puedo destacar acá lo que hablamos de la sustentabilidad de las ciudades, y también qué pasa con nuestros ecosistemas, que cuando están dañados finalmente afectan la calidad del agua de nuestras fuentes de agua. Entonces, en este sentido, les invito a usar el lector QR de sus teléfonos móviles, y si ustedes lo utilizan acá con el código que está acá, el teléfono móvil los va a llevar directamente al sitio de la Unión Europea, donde pueden encontrar mucha más información con respecto a las soluciones basadas en la naturaleza y todas las iniciativas que ha tenido la Comisión Europea para impulsar. Entonces, ¿qué son los servicios ecosistémicos que nos entregan estas soluciones basadas en la naturaleza? Básicamente son beneficios para nuestra sociedad. ¿Qué tipo de beneficios? Primero, aire de buena calidad, también nos proveen de alimentos y también de agua de buena calidad, y esto se relaciona especialmente con los que les mencionaba en relación a la degradación de nuestros sistemas. Entonces acá también quisiera destacar este informe que también pueden encontrar en la web de la Unión Europea, donde se enfoca en analizar las soluciones basadas en la naturaleza que han mejorado la calidad del agua de distintos cuerpos de agua en Europa. ¿Y qué otros beneficios? También pensando en el problema que tenemos con las aguas lluvias, qué pasa con la prevención de las inundaciones, para los cuales se utilizan las soluciones basadas en la naturaleza, y también pensando en la regulación climática que nos entregan estas soluciones, principalmente asociado a lo que es la presencia de la vegetación, que permite regular los cambios en la temperatura y por lo tanto sentir un ambiente más fresco. Entonces, también acá los invito a revisar en este link ejemplos en más de 100 ciudades de Europa donde se han implementado exitosamente estas soluciones basadas en la naturaleza. Otro concepto importante, que fue el que textualmente indicó Corfo en su llamado para los consorcios en recursos hídricos, es el concepto de infraestructura verde. Y como pueden ver acá, este concepto es bastante antiguo, porque viene de la definición de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos en el Clean Water Act del año 1972, como pueden ver acá en la imagen, y cómo definieron ellos la infraestructura verde en ese minuto, como aquellas medidas que incorporan tanto planta como suelos u otras medidas permeables, es decir, que permiten la recarga de los acuíferos, de manera que puedan infiltrar agua, lluvia,
evapotranspirarlas y de manera de evitar recargar tanto el alcantarillado como los cuerpos de agua superficial que se pueden ver afectados tanto en calidad como en cantidad. Y también quisiera destacar que el mismo Clean Water Act también hace un llamado a promover la infraestructura verde de manera de haciendo un llamado tanto a otras agencias y departamentos federales, locales, y al sector privado, que es lo que espero podamos hacer en nuestro consorcio CAPTER. A lo largo del tiempo ha evolucionado este concepto de infraestructura verde y finalmente la Comisión Europea lo definió como una red que está estratégicamente planeada con áreas naturales y seminaturales que permiten entregar los servicios ecosistémicos que ya mencioné, tanto en ambientes urbanos como en rurales. Entonces acá quisiera enfatizar que es mucho más que una zona verde, es mucho más que plantar un árbol en una esquina, es una red, es un sistema en el cual un buen ejemplo sería una zona donde pueden convivir distintas actividades económicas como la agricultura, también actividades recreativas como el turismo, todo en un contexto en el cual se puedan preservar los ecosistemas acuáticos y también promover que la fauna se encuentre segura. Ese es el concepto de infraestructura verde, entonces es mucho más que entes aislados. Entonces, ¿cómo lo ve la Unión Europea? Acá podemos ver distintos componentes de infraestructura verde, los cuales quisiera destacar algunos que ustedes probablemente también ya han escuchado: los techos verdes, las murallas verdes, y los REDD, que también es el nombre que se les da en el Reino Unido a los constructed wetlands o humedales construidos, de los cuales vamos a hablar a continuación. Entonces, el proyecto 8 de CAPTA se enfoca en poder implementar estas tecnologías verdes, principalmente los humedales construidos y los biofiltros, para controlar la contaminación, las crecidas y incentivar también la recarga artificial de los acuíferos. Y en este proyecto colaboramos también con la profesora Ana Lucía Prieto, el profesor Juvenal Leteriel del Departamento de Ingeniería Civil, y también nos apoya staff de la facultad, en particular Giselle Miranda, Romina Jiménez, Luis Salas y Cristian Escudero, a quienes agradecemos por su apoyo logístico y administrativo, y también para la parte de la transferencia tecnológica, que es una parte importante de este consorcio. ¿Cuál es el problema que tenemos con las aguas lluvias? Como ustedes pueden ver en estas imágenes, acá a la izquierda este es el río Mapocho, y acá a la derecha esta es en la zona de Aconcagua. Dos grandes cuencas que utilizan gran parte de la superficie en la región metropolitana y en la quinta región de Valparaíso, donde tenemos más ciudades y más personas que viven en ciudades. Entonces, esto es una amenaza, y nosotros tenemos que, de alguna manera, poder controlar tanto las crecidas como la contaminación, y por lo tanto necesitamos poder tratar y manejar estas aguas lluvias de manera adecuada, para poder evitar desastres asociados a las crecidas y a las inundaciones. Entonces, también tomando como ejemplo estas dos cuencas, quisiera destacar que, de acuerdo a la actualización del balance hídrico nacional, la escorrentía promedio en la cuenca del río Maipo es del orden de 158 metros cúbicos por segundo. Este es un valor promedio de la cuenca y que varía mucho dependiendo de la zona de la cuenca, pero si lo tomamos con un valor promedio representativo, esto significa que un kilómetro cuadrado de cuenca es capaz de generar en torno a los 10 litros por segundo de agua de escorrentía. Entonces sí hay un potencial que nosotros podríamos utilizar. Similarmente, en la cuenca del río Aconcagua, también tomando como referencia que es un valor promedio entregado por el balance hídrico y que también es altamente variable según la zona de la cuenca, esta escorrentía promedio es alrededor de 1/3 de la escorrentía de la cuenca del Maipo, y lo cual se traduce en que un kilómetro de superficie de esta cuenca puede generar en torno a los 7 litros por segundo. Entonces, ¿por qué esto es relevante? Porque nosotros en el proyecto vamos a tratar de evitar que estas aguas se descarguen a un curso de agua superficial, de manera de poder evitar estos desastres que vimos en las imágenes recientes, y lo que queremos es poder implementar tecnología verde, infraestructura verde, para poder recolectar y tratar estas aguas
con el fin de reusarlas o infiltrarlas. Y por lo tanto, acá viene la parte de cómo nosotros con esta tecnología podemos hacer este tratamiento y manejo acorde tanto a la calidad base de las aguas lluvias y la calidad objetivo necesaria dependiendo del objetivo final del agua a tratar. ¿Qué contaminantes encontramos nosotros en las aguas lluvias? Podemos distinguir dos grandes grupos. Los contaminantes asociados a lo que son los nutrientes y los sedimentos, es decir, sólidos suspendidos totales, distintas especies de nitrógeno y fósforo. Y por otro lado tenemos los metales pesados como hierro, manganeso, plomo, zinc, cobre, cadmio y cromo. Y esto es en base a una revisión que se hizo hace algún tiempo considerando distintos tipos de agua lluvia del mundo y también considerando las aguas lluvias que se producen en Melbourne, Australia, las cuales les voy a dar más información a continuación. Como se pueden imaginar, también esto va a ser altamente variable dependiendo en la zona urbana donde nos encontremos, y también puede considerar que aparezcan otros contaminantes que no son los típicos dentro de los metales pesados o los sedimentos o los nutrientes. Entonces acá podemos ver cómo varían los rangos en los cuales son importantes cada contaminante según si la zona donde se genera la escorrentía es una zona industrial o urbana, residencial o agrícola. Entonces podemos destacar acá que en la zona agrícola, por ejemplo, los nutrientes pueden ser mucho más importantes, mientras que en zonas industriales o residenciales incluso pueden aparecer otros metales u otros contaminantes que es menos probable encontrarlos en zonas agrícolas. Por lo tanto, esta variabilidad en la calidad de las aguas lluvias es clave para poder considerar el tratamiento adecuado dependiendo de su uso. Y es muy importante poder también caracterizar entonces las aguas lluvias en ese sentido. Entonces, dado que tenemos esta necesidad de tratar y captar las aguas lluvias, vamos a hablar de dos tecnologías verdes, que son los humedales construidos y los biofiltros. Acá a la izquierda podemos ver un humedal construido en el estado de New South Wales, en Australia, y acá un biofiltro construido en la ciudad de Melbourne, Australia. Entonces, estas dos tecnologías son bastante usadas y bastante conocidas a nivel internacional, y que permiten tanto manejar las aguas lluvias, pensando en volúmenes o controlar crecidas, como también dar un tratamiento adecuado. Entonces, los humedales construidos. Los humedales construidos son una tecnología de tratamiento cuyo uso y aplicación se ha visto incrementado en los últimos años. Es una tecnología relativamente antigua, se trata de los años 70, 80, pero a partir de los años 90 ha sido mucho más implementada y utilizada para poder tratar distintos tipos de agua, incluido aguas municipales, industriales, domésticas y urbanas. De hecho, la principal aplicación de los humedales construidos es para tratamiento de aguas servidas. Sin embargo, la segunda más utilizada es para el tratamiento y control de las aguas lluvias. Entonces, ¿por qué se llama un humedal construido? Bueno, porque es una obra de ingeniería, es un sistema especialmente construido y diseñado de manera de poder sacar provecho a los procesos que ocurren naturalmente, pero en un ambiente más controlado. Entonces acá a la derecha podemos ver un humedal construido que se encuentra en la ciudad de Valencia, en España, y acá a la izquierda podemos ver un esquema y una imagen de un humedal construido a escala de laboratorio. Entonces, ¿cómo podemos definir un humedal? Seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar de los humedales naturales, pero también la idea aquí es poder presentar los humedales construidos como una tecnología que se basa o se inspira en un humedal natural. Entonces, ¿en qué consiste? ¿Qué es un humedal natural? Es aquella zona donde por un cierto tiempo el nivel del agua se encuentra sobre o bajo el nivel del suelo, de manera que éste se encuentra saturado y que permite que haya crecimiento de la vegetación. Entonces, un humedal construido trata de imitar los procesos naturales que ocurren en un humedal natural para objetos de tratamiento de agua u otros objetivos. Entonces, acá a la izquierda podemos ver una imagen de un humedal natural, que es el humedal El Yali, que se encuentra en la quinta región y que de hecho es un humedal
Ramsar, es decir, que tiene protección a nivel internacional, mientras que acá a la derecha podemos ver un sistema de humedales construidos a escala de laboratorio. ¿Y qué tienen en común estos humedales? Bueno, es su composición, donde básicamente va a haber algún tipo de suelo o medio de soporte en la cual se mantiene la vegetación y que se encuentra saturado por un cierto tiempo. ¿Qué tipos de humedales existen? Los humedales se clasifican principalmente por el tipo del flujo en los cuales se operan. Entonces, los humedales de flujo superficial, o SF por sus siglas en inglés, Surface Flow, el agua fluye sobre el medio de soporte y por lo tanto uno puede ver el espejo de agua. Mientras que los humedales de flujo subsuperficial, o SSF por sus siglas en inglés, hay un flujo de agua que es a través del medio de soporte, y este flujo puede ser tanto horizontal como vertical. Entonces acá están los esquemas de ambos tipos de flujo subsuperficial, el flujo vertical y el flujo horizontal. Y acá podemos ver también el detalle de qué están hechos estos sistemas, tanto naturales como construidos. Un medio de soporte que, al menos en los humedales construidos, el medio más típico es la grava. Y también en esta grava o en este medio de soporte, que también puede ser suelo o arena o arcilla, también se pueden utilizar otros tipos de medios de soporte dependiendo del objetivo del humedal, algún mineral o también algún suelo orgánico. También eso se puede hacer para dar provisión a que ocurran ciertos procesos naturales en mi sistema de humedales. Y por lo tanto, tenemos tercera parte, tenemos el medio de soporte, tenemos la vegetación y tenemos las comunidades microbianas que viven en estos sistemas naturales. Entonces esos son los principales componentes. ¿Qué otro uso podemos darle a los humedales construidos, además de tratamiento de agua? Y acá podemos ver este ejemplo, que es el mismo humedal que les mostré hace unos minutos, el de la Laguna Albúfera, que se encuentra en Valencia, en España. También puede tener distintos usos mixtos, y acá también esto quisiera relacionarlo con lo que hablamos de los servicios ecosistémicos. Entonces, en esa zona de Valencia existe un humedal construido que tiene distintas funciones, y hay una zona del humedal que está enfocada en tratar y mejorar la calidad del agua de la Laguna Albúfera, pero hay otras zonas que están diseñadas y pensadas para poder recuperar tanto la flora como la fauna local, y eso es un uso mixto del humedal. ¿Qué capacidad de remoción tienen estos sistemas construidos? Bueno, los humedales, como les mencionaba, ya han sido usados en distintos lugares del mundo para distintos tipos de agua, y por lo tanto son capaces de remover distintos tipos de contaminantes, tanto convencionales, es decir, materia orgánica, sólidos suspendidos y nutrientes y patógenos, que es su principal aplicación. Si pensamos en aguas hervidas, negras, grises, esa es la principal aplicación de los humedales construidos. Pero también se ha encontrado y ha habido mucho avance en los últimos años en poder probar o investigar la capacidad que tienen estos sistemas de humedales para remover contaminantes no convencionales, en particular metales y metaloides, y también contaminantes emergentes como los farmacéuticos y los antibióticos. Entonces, en ese sentido, se ha avanzado mucho, y de hecho la principal aplicación de los humedales para remoción de metales tiene que ver con el tratamiento de aguas provenientes de aguas ácidas o drenaje ácido de mina, donde los principales contaminantes son el manganeso, el hierro y en algunos casos también el arsénico. Y también hay un problema con esos tipos de agua que tienen que ver con la acidez o el bajo pH que tienen esas aguas, y por lo tanto, en relación a lo que les mencionaba de usar un medio de soporte alternativo, distinto a la grava, lo que se ha hecho es usar medios de soporte que tengan capacidad de entregar alcalinidad al agua, y por lo tanto también tiene la capacidad de aumentar el pH del agua ácida, en vez de usar un sistema convencional de tratamiento de agua. Entonces, ¿cómo funcionan estos sistemas? De nuevo acá, si ustedes ven esta imagen, estamos pensando en los contaminantes típicos, convencionales, que son bastante estándar en las aguas más comunes que se tratan. Pensemos en tratamiento secundario o terciario de aguas hervidas,
Y por lo tanto acá tenemos los grupos de nutrientes, materia orgánica expresada como DQO y DBO5, indicadores como los coliformes fecales y los sólidos suspendidos. Entonces hay muchos y diversos mecanismos, tanto físicos como químicos y biológicos, cuya interacción permite que los distintos contaminantes sean removidos por diversas rutas. ¿Y dónde está la ingeniería? ¿Dónde está la tecnología acá? Bueno, en aprovechar fuentes naturales, factores naturales ambientales, en particular lo que es la radiación solar y el efecto del viento, para que esta interacción entre la vegetación y el medio de soporte pueda proveer las condiciones tales en que los contaminantes se degraden, dependiendo del tipo de contaminante. Y también hay factores hidráulicos, como podemos ver acá, el tiempo de retención, que es un parámetro de diseño de un humedal construido, y también hay que tener en cuenta otros parámetros de calidad del agua que son relevantes o pueden ser relevantes dependiendo del tipo de agua, en particular la alcalinidad, el potencial redox y el pH. Y esto de nuevo pensando en la parte de aplicación del diseño de la tecnología, poder diseñar el humedal tal que en la matriz, es decir, el medio soporte, es decir, el lecho del humedal sea de un medio adecuado, que puede ser reactivo o no reactivo, puede ser la grava o puede ser un medio soporte reactivo, como algún mineral que pueda darle alcalinidad al agua de manera de ajustar el pH. Y también manejar el tiempo de retención hidráulico de manera que haya un tiempo suficiente para que se remuevan los contaminantes. Y también la vegetación puede tener distintos tipos de roles dependiendo cuáles son los contaminantes objetivos. En algunos casos el rol de la vegetación puede ser directo, es decir, que los contaminantes se acumulen directamente en la vegetación, o bien que la vegetación tenga un rol indirecto, por ejemplo, proveyendo de materia orgánica o de superficie para los microorganismos. Entonces, después de haber visto esta imagen, pueden imaginarse que de nuevo acá para los contaminantes de los cuales no son convencionales, que pueden ser metales o metaloides o los emergentes, aún nos falta mucho por conocer para poder finalmente tener guías de diseño de los humedales, y para eso es necesario poder entender cuál es la reactividad que tienen estos distintos contaminantes en un ambiente de humedal. Entonces, en el caso particular del arsénico, que fue mi tema de investigación del doctorado, nosotros hace algún tiempo propusimos cuáles eran los principales mecanismos de remoción en un humedal construido, que era algo que no se había hecho a la fecha. Por lo tanto, en los últimos 10 años ha habido un interés importante por parte de varios investigadores e investigadoras en el mundo, no solamente yo, digamos, varios investigadores que se han dedicado también a seguir profundizando en poder identificar los mecanismos de remoción, con el objetivo de entender cuáles son las distintas rutas y cuáles son los principales factores de diseño, controlables o no controlables, que van a finalmente permitir que un contaminante como el arsénico se degrade. Y esos mecanismos son muy distintos, por ejemplo, a la degradación de la materia orgánica. Entonces, si pensamos en los humedales construidos para aguas lluvias, que como les decía, es una aplicación bastante popular en el mundo, hay distintas ventajas comparado con la infraestructura gris. Entonces, este humedal construido como una infraestructura verde nos va a permitir tanto almacenar como captar y atenuar estas eventuales crecidas asociadas a los eventos de precipitación. También nos va a permitir acumular o remover sedimentos, y dado que en general los metales se encuentran particulados en las aguas lluvias, también la capacidad de poder remover material fino o sedimentable también nos va a permitir poder remover metales de las aguas lluvias. Por supuesto también, dado la ocurrencia de estos procesos naturales, principalmente asociados a lo que es la vegetación y los microorganismos, es que los nutrientes y los compuestos orgánicos, como el DQO y DBO5, pueden ser descompuestos y degradados en estos sistemas naturales. Y por último, de vuelta a lo que hablábamos de los servicios ecosistémicos, también pueden entregar zonas de recreación y también entregar zonas de hábitat para la flora y fauna silvestre. Entonces es un ejemplo también de un humedal construido en la ciudad de Melbourne, Australia. ¿Qué pasa en Chile con los sistemas de humedales construidos? Hasta la fecha, su aplicación es bastante limitada y el principal foco ha estado en lo que es el tratamiento de las aguas servidas, es decir, remoción de contaminantes convencionales.
Sin embargo, ha habido algunos ejemplos, como el que ven acá en la imagen, que corresponde a un humedal centinela que se encuentra en la planta de Arauco, Valdivia, en la región de Valdivia, la ciudad de Valdivia, que fue producto de una de las medidas de mitigación asociado a lo que fue el desastre ambiental en el humedal del río Cruces. Entonces, este es un sistema que, si bien hasta cuando nosotros fuimos allá no estaba operando todavía, es un avance, a mi parecer, en lo personal, de poder implementar este tipo de tecnologías para mejorar, en este caso, la calidad del agua del RIL de Selco. Entonces, ¿qué pasa con las aguas lluvias, que es nuestra propuesta en el proyecto de CAPTA? Hasta ahora no se ha encontrado evidencia de algún tipo de implementación de estas tecnologías para captar las aguas lluvias y tratarlas. Sin embargo, sí existe una propuesta por parte de algunos investigadores para poder mejorar la calidad del agua y de las aguas urbanas que llegan a la laguna Lo Custodio en Concepción, en un ambiente urbano. Entonces, ¿qué otras aplicaciones podemos tener de los humedales construidos a nivel urbano? Aguas servidas, aguas grises, y acá de nuevo les comparto el ejemplo de Australia. ¿Por qué? Porque en Australia existen una lista de empresas que son aprobadas por cada estado, en este caso el estado de New South Wales, donde está Sydney. Esta imagen corresponde a un sistema construido por esta empresa australiana, de manera que el uso de estas tecnologías está ampliamente apoyado por las autoridades, en este caso del estado de New South Wales, y también de otros estados, y esa es la principal aplicación a nivel urbano. Y la otra importante también, que ya se las mencioné nuevamente, en el estado de Victoria, donde la autoridad de agua local, que es Melbourne Water, ellos tienen también políticas para poder incentivar y diseñar y operar adecuadamente estos sistemas para poder controlar las aguas lluvias. Y eso fue algo que yo vivía ya cuando hice mi doctorado en Melbourne. En Melbourne precipitan alrededor de 300 milímetros al año, pero la precipitación mensual es del orden de 50 milímetros. Por lo tanto, allá siempre está lloviendo. Por lo tanto, para ellos, el recurso agua-lluvia es un recurso desde hace mucho tiempo. Nosotros recién estamos empezando a mirar las aguas lluvias como una fuente hídrica alternativa. Entonces, la otra tecnología que tiene que ver con tratamiento de aguas lluvias son los biofiltros. Los biofiltros se basan en los mismos principios de un humedal construido, sin embargo, son mucho más escalables e incorporados al paisaje urbano, como podemos ver acá en la imagen. Y también una tecnología que es fuertemente apoyada por las autoridades en Australia. Y por lo tanto, la capacidad que tienen estos biofiltros de tratar las aguas lluvias también ha sido ampliamente reconocida y probada. Entonces acá les comparto también otra imagen de distintos sistemas de biofiltros que existen también en Melbourne, Australia, a distintas escalas, pero siempre en el contexto urbano. También acá en el grupo de investigación donde yo hice el doctorado en la Universidad de Monash en Melbourne, Australia, estaban ya trabajando hace algunos años en lo que eran los biofiltros de nueva generación, como podemos ver acá, dado que es una tecnología relativamente bastante probada allá, en lo que se enfocaba el grupo de investigación, también con apoyo de Melbourne Water, que es la autoridad de agua de allá. Es decir, había una sinergia entre la academia, la universidad, el servicio público. Lo que estaban investigando, se está investigando también en el grupo, era poder mejorar la capacidad de remoción de nutrientes de estos biofiltros, por ejemplo, probando distintos tipos de plantas que pudieran ser capaces de captar más nitrógeno, por ejemplo. Y también en relación a estas columnas que podemos ver acá abajo, que mi compañera del doctorado, yo la veía trabajando en esas columnas, yo trabajaba en mis humedales, ella trabajaba en sus columnas, también en medios que fueran microbianos, de manera de poder mejorar la calidad del agua, pensando en indicadores típicos como la Escherichia coli, pero también pensando en otro tipo de microorganismos patógenos como la Campylobacter, que era una bacteria que está bastante común allá en las aguas lluvias de Melbourne. Y por último, también recientemente lo que se ha seguido haciendo es investigar
en otro tipo de contaminantes orgánicos, en particular los hidrocarburos aromáticos policíclicos, por ejemplo. Entonces, para concluir, recordar, tener en cuenta el aumento acelerado de la urbanización y del crecimiento de la población, tanto en el mundo como en nuestro país. Esto ha afectado la oferta y la demanda de los recursos hídricos, generando una presión para poder buscar nuevas fuentes alternativas de agua. Y una de estas nuevas fuentes podría ser las aguas lluvias, siempre y cuando sean tratadas y manejadas adecuadamente. Y para esto nosotros proponemos el uso de infraestructura verde, en particular el uso de los biofiltros y los humedales construidos para este fin. Y los humedales construidos también pueden tener muchas otras aplicaciones, además de tratar las aguas lluvias. Y por último, también recordar que estos sistemas de infraestructura verde también son capaces de darnos otros beneficios como sociedad, no solamente tratar el agua. Eso era lo que quería compartir con ustedes hoy. Muchas gracias por su atención y quedo atenta a sus preguntas. Muchas gracias, Catherine. Hay preguntas en el chat y en las preguntas y respuestas. Le voy a pedir a la Valeria que ponga la vista de galería para que nos veamos las dos. No solamente la persona que habla. Eso. Vamos a las preguntas y respuestas. Valentina pregunta, ¿existen plantas endémicas en Chile que tengan propiedades limpiadoras u otras? Tales que puedan combinar distintas plantas para distintos tipos de limpieza en específico. Por ejemplo, si existen algunas plantas que limpien mejor los metales, etc. Sí, existen. El tema de la vegetación en los sistemas verdes es todo un mundo. Yo mencioné los principales aspectos, pero efectivamente, uno dentro de los avances que se ha hecho en usar estas tecnologías es probar o testear distintas plantas según el contaminante que yo quiero remover. Yo, por ejemplo, la que ustedes ven acá en la pantalla, que es la Phragmatis australis, o conocida también como carrizo, es una planta que se considera una maleza. Sin embargo, fue la planta que yo ocupé en todo mi doctorado, porque es una planta que es muy resistente a distintas condiciones ambientales, en particular la sequía, las inundaciones, la salinidad, bajos pH. Sin embargo, no es una planta que es hiperacumuladora, que es un concepto que es importante a la acumulación de metales. Entonces, por ejemplo, Emily, mi compañera, que ella era la que investigaba el nitrógeno, que es mi compañera del doctorado que aparece acá, ella, por ejemplo, probó muchas plantas y probó la que pudiera remover más nitrógeno por unidad de biomasa. Entonces, en realidad, va a depender de él o los contaminantes que tú quieras remover. Por ejemplo, ahora yo tengo una colega que descubrió que hay una planta en el norte que es hiperacumuladora de boro, y la encontró en una zona donde hay mucho boro naturalmente, en la región de Arica y Parinacota. Entonces, en ese sentido se ha avanzado en poder usar cierto tipo de planta dependiendo del objetivo, y también, como les mencionaba, en muchos casos puede que el tipo de planta sea irrelevante. Mientras tú necesites una fuente de carbono, por ejemplo, puede ser que sea irrelevante el tipo de planta mientras haya planta. Espero haber respondido tu pregunta. Muchas gracias, Catherine. Francisco nos pregunta, te pregunta a ti, ¿cómo se puede eliminar las micropartículas de petróleo? Como ocurrió cerca de Osorno hace un tiempo. Yo no lo mencioné acá, por temas de tiempo, pero el humedal construido más grande del mundo, que se encuentra en el Medio Oriente, está diseñado para remover restos de petróleo. Esa no es un área en la cual yo haya trabajado, yo me he enfocado principalmente en lo que son los contaminantes asociados a metales y metaloides. Por lo tanto, no te podría decir cómo es el sistema que existe, pero es algo que se ha implementado y que también se ha avanzado bastante pensando en esta evolución natural de enfocarse en los contaminantes clásicos primero, es decir, los convencionales, luego los no convencionales y luego los emergentes. Pero sí existe una aplicación. Muy bien, qué bueno que exista. Nos vamos a mover al chat donde también hay hartas preguntas. A ver, vamos a buscar. Cristian Ibarra nos pregunta ¿por qué la construcción de humedales en Chile ha sido tan limitada? ¿Qué falta para su fomento?
Bueno, a diferencia del Clean Water Act, de los colegas en Norteamérica, que lo hicieron en 1972, nosotros no hay incentivos para poder construir e implementar este sistema de humedales. Por eso decía que probablemente la población está mucho más sensible al tema de los humedales, probablemente por el tema de la protección de los humedales urbanos. Por eso está enfocado en proteger ecosistemas que ya existen, no en utilizarlos para tratar el agua. Cuando partió el tema de implementar los humedales construidos, primero se utilizaban los humedales naturales para tratar el agua. Luego que la sociedad se dio cuenta que los humedales podían tratar naturalmente el agua, como parte de los metabolismos de las plantas y la vegetación, se pensó en poder crear sistemas que fueran diseñados y construidos con ese fin. En lo personal, lo que yo conozco de la aplicación de los humedales es una escala más bien pequeña, mediana. Aquí hay pocas, muy pocas, por ejemplo, esta fue una empresa brasileña la que diseñó y construyó el humedal que está en Celco. Entonces, yo creo que falta que nosotros abramos la mente y saquemos también que existen otros sistemas de tratamiento naturales distintos a los convencionales. Pensemos en lodos activados, que es el sistema de tratamiento típico para remover materia orgánica en las plantas de tratamiento, y que no significa que sea la solución, pero puede ser un complemento. La otra aplicación importante de los humedales construidos a nivel internacional es el tratamiento terciario. En Chile no tenemos tratamiento terciario, no hay remoción de nutrientes en las plantas de tratamiento de agua servida, por eso tenemos problemas de eutroficación. Entonces, también de los humedales que yo he conocido en el mundo, si bien pueden o no ser tratamiento secundario, que sería el equivalente a los lodos activados, muchos de ellos se enfocan en tratamiento terciario, es decir, remoción de nutrientes pensando en la protección de nuestro sistema. Felipe, bueno, dice primero gracias por la presentación y tiene una inquietud frente al uso de suelo en Chile. No te escuché ¿Cómo nada. se enfrentaría? ¿A través del plan regulador, por ejemplo? No te escuché la primera parte. De suelo. ¿Sí? ¿Ahí me escuchas? La primera parte. Ahora sí, si puedes repetir, por favor. Ya. Que no te escuché. No, que dice gracias por la presentación y tiene una inquietud frente al uso de suelo en Chile. ¿Cómo se enfrentaría? ¿A través del plan regulador, por ejemplo? El uso de suelo. Sí, me imagino que para la construcción de humedales. Ya, esa es una pregunta ¿Nos puedes decir, Felipe, si a eso se refiere? No estoy segura, pero te puedo dar un ejemplo que tiene que ver con la contaminación difusa y es lo que está pasando en Villarrica. Se refiere a la construcción de humedales. Ya, a ver, para poder construir un humedal, o sea, de hecho, te voy a dar el ejemplo de Villarrica que tiene que ver con el ejemplo de la contaminación difusa. El lago Villarrica se incumplió la norma secundaria de calidad ambiental y se está trabajando en el plan de descontaminación de Laguna Villarrica por eutroficación. Y esto lo relacionamos con la falta de remoción de tratamiento terciario en las aguas servidas. Uno de los grandes problemas de contaminación mundial es la contaminación difusa, es decir, esa principalmente asociada a los cambios en el uso del suelo. Entonces Villarrica, además de tener toda la presión de los veraneantes en verano, también ha habido mucho cambio del uso de suelo en esa zona y que se traduce en una contaminación difusa, porque el uso excesivo de fertilizantes, por ejemplo, hace que haya una fuente no puntual de nitrógeno y fósforo. Y una de las medidas que se estaba evaluando para el plan de descontaminación de Villarrica era mejorar la zona ripariana, es decir, poder otorgar una zona buffer, una zona de vegetación, porque la vegetación necesita nutrientes y por lo tanto es un sistema de tratamiento natural para dichos efectos. No estoy segura si lo van a lograr, yo creo que no, pero definitivamente los usos de suelo, que están asociados también al crecimiento de la población, a la urbanización, es un problema que en algún minuto ya no está pasando la cuenta. Entonces no sé si tu pregunta va enfocada por los humedales construidos o por proteger los humedales urbanos, que el reglamento salió ayer. No lo he visto todavía, pero la idea es que en el contexto urbano, el plan regulador, pero también tengo entendido que pueden haber maneras en que no se cumplen estos planes reguladores, pero debería ser una decisión estratégica que alguien tome, una municipalidad, una región, donde se diga vamos a proteger esta zona, y en eso está pensado la ley de humedales urbanos, donde las municipalidades pueden tomar sus humedales y pedirle al Ministerio de Medio Ambiente que los proteja. Súper. Rodrigo nos pregunta, ¿qué caudales se pueden tratar con estos sistemas? ¿Qué caudales? Va a depender
Ya, no habló del diseño porque si no me iba a emplear demasiado en la presentación. Sin embargo, el parámetro clave de diseño acá es la carga superficial o la carga hidráulica, que es el caudal por unidad de área. Entonces una de las desventajas de estos sistemas es que si bien son menos intensivos en requerimientos de energías convencionales, sí necesitan un mayor espacio, y esa es una diferencia importante que tienen con los sistemas convencionales, que en un espacio reducido tú puedes lograr un cierto objetivo de tratamiento, mientras que en un sistema natural tú necesitas una mayor superficie. Entonces, para las cargas, en base a cargas superficiales típicas, que es caudal por unidad de área, tú puedes estimar qué área necesitas para tratar un cierto caudal. Ahora, en mi experiencia, me consta que pueden haber humedales de 3 por 3 metros cuadrados y pueden haber humedales que también son del orden de las hectáreas. Entonces, el caudal, básicamente, en base a lo que tú necesitas tratar, ahí tienes que evaluar si tienes o no la superficie disponible para poder tratar ese caudal. Y eso es del orden de los 20 metros por día, la carga superficial. Súper, tenemos tiempo para una pregunta más. Vamos a tomar la de Felipe, que pregunta sobre qué mantenimiento se debe hacer. ¿Hay problemas de plagas? ¿Habría que utilizar insecticida? Ya, esa es otra pregunta importante que tiene que ver con estos sistemas naturales en general, como es un sistema natural, y eso también yo lo viví a distintas escalas con los humedales que yo he construido, que son a toda escala de laboratorio. Naturalmente, y es lo mismo que pasa en los sistemas naturales, va a llegar, parte de los servicios ecosistémicos, van a llevar distintos tipos de plagas. La idea, si bien yo no usé ningún tipo de insecticida ni plaguicida porque yo no quería afectar los resultados del agua que yo estaba tratando, pero a un nivel más natural, o sea, como los humedales a escala a los que yo he visto implementados principalmente en Europa y en Australia, eso no es un problema, yo lo veo más a una escala más pequeña, sobre todo en un contexto urbano, donde no hay nada verde, pero sí, a medida que se van acercando a zonas donde son predominantes estos sistemas, se da naturalmente esta convivencia con distintas especies. Muchas gracias, Catherine. Te agradecemos por tu charla, que estuvo muy interesante. Resuelve un problema realmente importante a nivel mundial. Y dejamos a todos los asistentes muy invitados a seguir participando de las actividades de la Semana de la Innovación. Hoy día nos queda la charla de la historia de Simply Root, que es una innovación que se hizo, nació acá en la facultad, ahora es una empresa. Y mañana tenemos el día de Data Science e Inteligencia Artificial. Durante todo el día partimos en la mañana con el panel de expertos y también los invitamos a visitar la expo virtual que está en la página web de la semana. Así que con eso nos despedimos y nos vemos en la próxima charla.